buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministro de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy agradecido con el Eterno por la oportunidad que nos da de reencontrarnos a la luz de su santa palabra. Hoy es martes y les recuerdo que los días martes estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido a lo largo y ancho de la palabra del Señor en cuanto a temas escatológicos. Recuérdole que la escatología es la parte de la teología que estudia los eventos que van a ocurrir conforme se acerque la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué mejor que ir precisamente a uno de los libros del Nuevo Testamento más escatológico, y es el Evangelio de Mateo, propiamente en el capítulo 24, donde el Señor Jesús le da a sus discípulos una serie de señales y de eventos que van a ocurrir conforme se acerque su parucía. El tema de hoy lo hemos titulado La profecía en el Antiguo Testamento. La escatología precisamente lo que hace es estudiar todas esas profecías que han sido dadas a lo largo y ancho de la palabra y que por ende son muy importantes porque el cumplimiento de ellas lo vemos en toda la palabra del Señor, y eso nos da la certeza de que cada uno de esos vaticinios, de esas predicciones, conforme se acerque la segunda venida de Jesús, van a ser cumplidas en su totalidad. Vamos a hablar un poco y seguimos dándole seguimiento a las profecías de Daniel, que se complementan muy bien con Mateo capítulo 24. Dice el versículo 37, 38 y 44 del capítulo en mención: cuando el Hijo del Hombre, o sea, cuando yo venga otra vez, dice Jesús, la gente estará entregada en sus banquetes y en sus fiestas de boda sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes, pero es que una cosa es la gente allá afuera, ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Una cosa es lo que el mundo esté haciendo allá afuera cuando Cristo venga por segunda vez, pero otra muy diferente, y es aquí la advertencia. Mateo 24 no es para el mundo. Las señales de la segunda venida de Jesús no es para la gente allá afuera. No son para los incrédulos, no son para los que rechazan a Dios, no son para los que están hoy en día en otra cosa, como que si el mundo no se fuera a acabar nunca, y andan en sus asuntos y en sus temas y en sus disfrutes como que si esta vida fuera eterna. Bueno, decía mi abuela, cada palo que aguante su vela. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros en Mateo capítulo 24, a sus hijos, una serie de advertencias para que no estemos desprevenidos. Los hijos e hijas de Dios no se van a asombrar cuando Cristo venga por segunda vez. No van a estar detrás de la puerta, van a estar vigilando, estarán atentos, porque ya habían sido advertidos y se prepararon para ese encuentro con nuestro Señor y Salvador. Recordemos que esas señales de la segunda venida de Jesús aparecen en Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Por eso son evangelios sinópticos, porque algunos acontecimientos que están relatados en los evangelios pueden estar en los cuatro, en tres, en dos evangelios, y por eso tienen esas similitudes. Basándonos desde el punto de vista de Mateo, los primeros 28 versículos del capítulo 24 nos hablan precisamente de esas 10 grandes señales que van a ocurrir conforme se acerque la segunda venida del Señor. Usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos, son señales para los últimos tiempos. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Empezaron a partir de la ascensión de Jesús al cielo y terminarán en su parucía. Aparte de eso, del versículo 29 al 51 encontramos dos grandes temas que Jesús desarrolla con sus discípulos muy someramente. Son más descriptivos y menos detallistas,
y están relacionados con la segunda venida de Jesús y con las recompensas y castigo que recibirán unos y otros cuando Cristo venga por segunda vez. Hemos logrado ya hasta el día de hoy avanzar con las primeras 9 señales en su totalidad. Ya hablamos de falsos cristos, hablamos de guerras, ya hemos avanzado con las pestilencias, la señal de la hambre, los terremotos, la persecución, la traición, la señal del enfriamiento del amor. Habíamos terminado la señal de la predicación del Evangelio y llevamos ya varias semanas enfrascados en la señal número 10 que está relacionada con ese vaticinio, con ese evento que es el que va a marcar un antes y un después. Cuando esa señal suceda, la venida de Cristo está a las puertas. El anticristo tiene que aparecer, el anticristo escatológico. Inmediatamente llevará a cabo la abominación desoladora, quitará el continuo sacrificio, el horrendo sacrilegio que él hará precisamente al prohibir las ofrendas, al prohibir el verdadero culto e instaurar su propia religión. Lógicamente eso abre ese tiempo de angustia cual nunca antes. Por eso estamos en este momento desarrollando desde diferentes ángulos en la palabra del Señor. Estamos en este momento haciendo un análisis de las profecías de Daniel desde el capítulo 7 al capítulo 12. Si usted quiere conocer acerca del anticristo, definitivamente 2 Tesalonicenses 2 o Apocalipsis 13 se quedan un poco cortos para que nos den una idea, un vistazo de lo que va a ser ese anticristo escatológico. Pero cuando usted estudia las profecías de Daniel, Daniel sí recibe 500 y un poco más de años antes de Cristo, a nivel de detalle, qué es lo que este hombre, el anticristo escatológico, irá a realizar en el momento de su aparición. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, hablando acerca de esa décima señal, en el versículo 15 y 21, dice Jesús, por lo tanto, cuando vean, dice, que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Aquí está Jesús dándole a sus discípulos esa señal número 10 que ya hemos venido hablando a nivel de detalle con mucha amplitud y todavía nos queda bastante para poder conversar acerca de esta décima señal. Los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel hemos sido reiterativos que nos ofrecen un mayor nivel de detalle en cuanto a esta señal número 10 de Mateo capítulo 24. Son muy notorias esas similitudes del anticristo del Antiguo Testamento, que fue Antíoco IV Epífanes, y el anticristo escatológico, que lo encontramos también en el libro de Daniel. Hay muchas semejanzas entre ambos anticristos. Por ejemplo, una de ellas, ambos se hacen del poder a través de adulaciones, a través de intrigas y también a través de la fuerza. Tanto Antíoco IV, el anticristo del Antiguo Testamento, como el anticristo escatológico que aún no ha salido a la luz, ambos son crueles, son brutales, perseguidores del pueblo de Dios. Ambos detienen los sacrificios diarios y hasta profanan lo que es sagrado. Hay una aparente salida de cada uno de ellos, se salen con la suya, hay un aparente éxito por parte de ambos. Sin embargo, luego vamos a ver que ese éxito es efímero porque los dos son aniquilados sobrenaturalmente. Ningún hombre mató a Antíoco IV como ningún hombre va a matar al anticristo. Dios se va a encargar personalmente del anticristo escatológico como lo hizo también con Antíoco IV. Estamos en Daniel capítulo 8, versículo 26. Y Gabriel, el ángel Gabriel, le dice a Daniel, tu visión de los 2300 días es verdad. Pero ninguna de esas cosas, hablándole de todo lo que Daniel ha visionado hasta ese momento conforme a esos acontecimientos escatológicos, el ángel le dice, ninguna de esas cosas sucederá pronto, así que no se lo cuentes a nadie aún. Daniel está recibiendo una serie de revelaciones
que no necesariamente son para su contexto histórico. Recordemos que el ángel Gabriel es el que le está dando todas las aclaraciones, explicaciones de lo que Daniel está viendo, pero algo que me llama la atención que hace Gabriel es ser enfático en la veracidad del cumplimiento de esas profecías. Gabriel está diciendo a Daniel, Daniel, esto que estás viendo, esto que te ha sido revelado, no son cuentos chinos, eso no es una fábula, eso no es un cuento de ciencia ficción. Lo que estás viendo, Daniel, es verdad. Aunque Daniel no viera ninguno de los cumplimientos de esas profecías, porque la más reciente se cumple hasta 386 años después con el surgimiento de Antíoco IV, y será cuando el imperio griego esté en su máximo apogeo, Daniel no va a estar con vida para poder ver ese primer cumplimiento de la mayoría de esas profecías de doble referencia. Y ni siquiera el anticristo escatológico, 26 siglos después de que se da esta profecía, ha aparecido. Por eso es que cuando el ángel le dice a Daniel, Daniel, guarda la visión, no le está diciendo que la esconda. Si a Daniel se le reveló la visión, no es para que la escondiera o para que la olvidara. Cuando se le dice guárdela, es que tenía que preservarla y escribirla, porque para otros iba a ser muy importante estas revelaciones que Daniel había visto en su contexto histórico. Para usted y para mí, 26 siglos después, estas profecías son tan importantes, son tan necesarias. Es increíble lo que nos ayuda estos vaticinios, estas premoniciones, estas predicciones que Daniel pudo observar y que bendito Dios las escribe para que usted y yo hoy las tengamos de primera mano, nos demos por enterados de lo que va a ocurrir conforme se acerque la segunda venida de Jesús, pero también para que estemos preparados para nuestro encuentro con el Señor. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, a través del proceso vitalicio de santificación, pero también ocupados en el servicio para el cual usted y yo hemos sido llamados. Cuando nos adelantamos un poco a Daniel capítulo 12, versículo 4, a Daniel ya al final de sus revelaciones se le ordena que la profecía que ha recibido, todo ese conjunto de predicciones que ha estado observando desde el año 603, imagínense, cuando Nabucodonosor tuvo aquel primer sueño de la estatua, Daniel lleva aproximadamente unos 60 años recibiendo ya una serie de premoniciones, una serie de profecías. La primera, el primer sueño, que es un vaticinio de Nabucodonosor II que interpreta a Daniel, lo recibe en el 603 y todavía en el año 534 Daniel va a continuar recibiendo profecías. Serán aproximadamente unos 70 años, un poco más, donde Daniel constantemente estuvo recibiendo este tipo de premoniciones de parte de Dios. Pero se concluye en el capítulo 12 que esas profecías no son para el contexto histórico de Daniel. Daniel tiene que guardarlas, no debe contárselas a las personas de su contexto, porque son para el tiempo del fin. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 22, escrito por el apóstol Juan, a través también de una serie de revelaciones que el apóstol recibe en la isla de Patmos, han pasado ya 600 años desde Daniel, pero ahora sí a Juan se le ordena que abra esas profecías, porque su cumplimiento está cercano. Recordemos que Juan está viviendo los últimos tiempos, porque los últimos tiempos se inician a partir de la ascensión de Jesús. Jesús, en el contexto histórico de Juan, ya tenía aproximadamente unos 60 años de haber ascendido ya al cielo. Juan se encuentra inmerso dentro de los últimos tiempos y por tanto era muy necesario que esa profecía se abriera en la época de Juan, como es importante que hoy en día usted y yo la tengamos abierta, porque usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso es que iniciando el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, la palabra del Señor nos dice: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Ya es importantísimo en la época de Juan que esta profecía fuese abierta. Como tan importante es hoy
todo lo que está escrito en la Biblia en cuanto a escatología, porque es algo que usted y yo estamos viviendo en nuestro presente. Ahora, volviendo al punto de Gabriel en cuanto a la veracidad de la profecía, es muy importante que a usted y a mí como hijos de Dios nos quede claro que toda la Biblia en cuanto a sus predicciones, en cuanto a sus profecías, amado hermano y hermana, son veraces. Nosotros creemos en todas esas profecías y en todos esos vaticinios que se encuentran en la palabra del Señor. Por eso nosotros podemos dar fe hoy en día que muchas de esas profecías ya han sido cumplidas. Nosotros podemos dar fe a través de la historia y a través de la Biblia misma, que muchas, no el 100% todavía, pero sí muchas profecías se han cumplido. Y si se han cumplido esas, quiere decir que las que aún faltan por cumplirse también van a llegar a su consumación. Dios no va a cumplir unas cosas y va a dejar las otras cosas al garete. O Dios cumplía todo o no cumplía nada. Y si a través de la historia se ha venido cumpliendo todos esos vaticinios, esas predicciones, no tenemos la menor duda que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. Por eso es interesante que, al igual que el ángel Gabriel, el apóstol Pedro en su carta también da fe de la veracidad de todas las profecías que se encuentran en la Biblia, principalmente las del Antiguo Testamento, porque les recuerdo que en la época de Pedro no existía todavía el canon segundo de la Biblia, no existía compilado el Nuevo Testamento, existía solo el Antiguo Testamento. Después, durante allá más o menos entre el año 70 y el año 95, fue cuando se escribieron esas 27 cartas y libros del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pedro en su segunda carta da precisamente fe de que todas las profecías que están en el Antiguo Testamento son veraces. Vean lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice Pedro: el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Lo está diciendo el jefe de los apóstoles. Ninguna profecía de la Biblia, dice Pedro, se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro es muy claro en cuanto a la veracidad y cómo podemos nosotros demostrar que efectivamente lo que esos hombres de antaño, esos hombres de la antigüedad dijeron, es totalmente verdadero. El apóstol Pedro, lo está ratificando. Y es que Pedro tuvo la necesidad de decirlo, porque en su contexto histórico aparecieron muchos enemigos de Jesús que distorsionaban las profecías del Antiguo Testamento y lo que querían era excluir a Jesús de los cumplimientos de esas profecías. Y por eso es que Pedro sale a defenderlas diciendo que son veraces. La profecía no puede venir de un prejuicio humano. La profecía viene de Dios, y aunque hayan sido dadas por hombres santos o les haya sido revelada a santos hombres de Dios, recordemos que hay algo implícito y que no se puede dejar de lado, y es que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. El autor de esas profecías es el Espíritu Santo, que inspiró a esos hombres a plasmarlas. Ellos, lejos de inventar sus propios criterios, lejos de inventar sus propias predicciones humanas, ellos lo que hacen es que, siendo inspirados por parte del Espíritu Santo, plasmaron por escrito lo que les fue revelado. Y aquí hay algo muy interesante, porque lo que ellos escribían, ni siquiera ellos mismos tenían la capacidad de entenderlo. Muchas profecías para el mismo profeta se convirtieron en incomprensibles, se convirtieron hasta en poco entendibles. Usted ve el caso de Daniel, que ya lo hemos venido leyendo. Daniel está recibiendo sueños, está recibiendo visiones donde no tiene ni la más remota idea qué es lo que está viendo, cuándo está sucediendo y por qué es que está sucediendo lo que él está viendo. Cuando fuimos a Daniel capítulo 7, Daniel está viendo en su sueño acontecimientos en el cielo y acontecimientos en la tierra. Daniel no entiende nada.
Aún más, Daniel tiene que ir a preguntarle al que tiene la par en ese momento de la visión, qué es lo que esa visión significa. Muchos profetas en el Antiguo Testamento recibieron grandes revelaciones sin siquiera saber que lo que ellos estaban viendo tenía algún significado. Por eso los profetas fueron más allá de sí mismos y en todo momento que recibieron esas revelaciones estaban siendo influenciados precisamente por la persona del Espíritu Santo. Vean lo que dice Daniel en el capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice Daniel: yo oí lo que el ángel dijo, dice Daniel, pero no entendí nada. El mismo Juan, viendo lo que vio en el Apocalipsis, muchas cosas de lo que Juan vio, ni siquiera tiene idea en qué momento está ocurriendo y para qué es que estaba sucediendo y por qué estaba viendo lo que estaba viendo. Entonces Daniel le pregunta al ángel, mi señor, le dice, por eso le pregunté, mi señor, y después de que haya pasado todo esto, ¿qué sucederá? Pregunta Daniel. El ángel le contesta, a ti, Daniel, te toca llevar una vida normal. Nadie debe saber nada de todo esto hasta que llegue la hora final. Daniel está recibiendo una serie de revelaciones, no las entiende, pregunta por su explicación y la respuesta que recibe es, Daniel, tranquilo, esto no es para usted, esto no es para la gente que está a su alrededor, esto es importante para generaciones futuras. Ahora, la pregunta que yo me hago, si muchas profecías que estos grandes hombres santos de Dios recibieron no era para su contexto histórico, entonces, ¿para qué las recibieron? Si Daniel está teniendo una serie de visiones que ni siquiera entiende, pregunta por el significado y se le dice que no es para él, entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué Daniel las recibió? Recordemos que fueron reveladas y documentadas porque posteriores generaciones las iban a requerir y posteriores generaciones como testigos iban a dar fe de que la palabra de Dios es fiel y también es verdadera. Mucho de lo que se ha profetizado en la palabra del Señor, si usted es un asiduo lector de la palabra de Dios y si usted ha podido tomar muchas de esas profecías y extrapolarlas a su contexto histórico, usted se dará cuenta que mucho de lo que Dios ha dicho a través de la palabra del Señor, lo que Dios dijo que sucedería, mucho ha quedado documentado en la historia y también en la Biblia misma. Los primeros cumplimientos de esas profecías de doble referencia de Daniel, usted las encuentra en el periodo intertestamentario entre Malaquías y el inicio del ministerio de Jesús. Muchas de esas profecías fueron cumplidas, aunque no estén registradas en la palabra del Señor. Y sin embargo, usted y yo somos testigos en el caso de que podemos dar fe, podemos atestiguar que la historia se ha encargado de darle la veracidad a esas profecías que ya se cumplieron. Por eso es tan importante esto que usted y yo estamos estudiando los martes y los jueves y que está relacionado con todo lo que aún no ha acontecido y que usted y yo podemos dar fe de que efectivamente irá a suceder, aunque muchas profecías están todavía pendientes de su consumación, hasta la última de ellas va a ser, hermano y hermana, cumplidas. Por eso, cuando estudiamos profecía, cuando estudiamos escatología, cuando vamos a esos vaticinios, a esas predicciones que aún no se han cumplido, para poder tener una mejor interpretación de ellas, hay que ir definitivamente a compararlas con otras referencias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso decíamos que esa descripción poco detallada que Jesús hace de Mateo capítulo 24, definitivamente hay que ir a ampliarla al libro de Apocalipsis para tener un mejor criterio, una mejor comprensión de las profecías. Hay que ir a Daniel, tenemos que ir a las cartas de Juan, tenemos que ir a cartas del apóstol Pablo para poder entonces tener una mejor claridad. Hemos ido hasta Zacarías, hemos ido a los Salmos para poder entonces tener un concepto macro de esas profecías y por eso es importante que las comparemos con otros textos de la palabra. Por ejemplo,
Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, es interesante porque el Apocalipsis hace más de 350 alusiones del Antiguo Testamento. Vean qué increíble cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento están enlazados, porque Apocalipsis lo menciona en más de 350 veces. Cuando vamos también al libro profético o escatológico de Isaías, Isaías se menciona 419 veces en 23 libros del Nuevo Testamento. Vean ese enlace que hay profético, escatológico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El caso de Jeremías, por ejemplo. Jeremías es otro libro que es citado 125 veces en 17 libros del Nuevo Testamento. Ezequiel es citado en 141 ocasiones en 15 libros del Nuevo Testamento. Daniel, este hermoso libro que hemos venido desarrollando, por lo menos sus últimos capítulos, que hablan acerca de la aparición del anticristo, de la abominación desoladora, de la tribulación, de ese tiempo de angustia, solamente Daniel es citado 133 veces en 17 libros del Nuevo Testamento. Por eso cuando estudiamos la palabra del Señor, no podemos ir a un texto de la palabra, sacarlo de su contexto y hacer una doctrina. Necesariamente tenemos que ir a lo largo y ancho de la palabra del Señor para poder tener una mejor comprensión, para encontrar esos paralelos que nos den un mejor vistazo, un mejor detalle de lo que estamos estudiando. Ahora, cuando hablamos de profecía, profecía viene de una palabra griega que se escribe o se podría pronunciar como profeteia. Profeteia es una palabra griega que en español la traducimos como profecía y está unida a través de dos vocablos. El vocablo pro, que es una preposición y que quiere decir adelante, y feteia, que es precisamente hablar. En griego hablar es feteia. Entonces, cuando hablamos de profeteia, estamos hablando de algo que se ha dicho que va a suceder adelante. Dicho de otro modo, y para que nos quede más claro, cuando hablamos de profecía, estamos expresando la mente y el consejo de Dios. Y la mente y el consejo de Dios lo encontramos en la palabra del Señor, a través de dos grandes conceptos. El Señor nos habla, a usted y a mí, a través de lo que conocemos como una proclama o a través de lo que conocemos como una predicción. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es una profecía. Hoy en día no necesitamos ministerios proféticos. Tenga mucho cuidado cuando usted escucha a una persona que le dice, es que la profetiza tal o es que el profeta tal. Tenga mucho cuidado. Yo en eso soy muy quisquilloso porque yo he aprendido a través de más de 40 años de ministerio que si yo necesito que Dios a mí me profetice algo, que el Señor me revele algo, lo tengo en la bendita palabra del Señor. Y eso es algo que los hombres en la antigüedad no tenían. Usted y yo tenemos hoy el privilegio de tener los 66 libros del canon bíblico donde aparece, donde Dios expresa su mente y su consejo para el mundo. Si usted quiere conocer de Dios, si usted quiere saber lo que Dios espera de usted, cuál es el propósito de Dios para usted, para su familia, para el mundo entero, lo que Él está planeando desde antes de la fundación del mundo, usted lo encuentra en la palabra. No necesita que nadie venga y le hable al oído o le diga esa famosa frasecita que dice el Señor me dijo. Perdóneme y discúlpeme, pero yo ante eso sí soy muy claro y soy muy preciso en mis conceptos. Lo que yo necesito de Dios lo encuentro en la palabra del Señor. Y es increíble porque el Antiguo Testamento cuenta con más de 23,000 versículos, de los cuales más de 6,000, estamos hablando del 28% del Antiguo Testamento, es predictivo. Les recuerdo que Dios se expresa mediante sus predicciones o mediante sus proclamas. Y ya vamos a explicar qué es una cosa y otra. A lo que yo quiero llegar es que la Biblia es muy predictiva, porque también en el Nuevo Testamento, en casi 8,000 versículos, más de 1,700, o sea, el 21% del Nuevo Testamento es predictivo, es profético. Si yo tomo las dos partes del canon bíblico,
o sea, los más de 31.000 versículos que hay en la palabra del Señor, nosotros podemos dar fe que en más de 8.000, o sea, el 27% de la palabra del Señor, uno de cada 4 versículos, si le queda más claro el concepto, es profético. La Biblia es profética de tapa a tapa. Lo que sucede es que el Señor trae su profecía a su pueblo a través de proclamas o a través de predicciones. ¿Qué es una proclama? Una proclama es un mensaje inmediato para el momento actual. Una proclama es una exhortación que Dios le hace a usted y me hace a mí para que a partir de esa exhortación y de esa advertencia, nosotros entonces llevemos una vida santa y agradable a partir de esas proclamas. Por ejemplo, los mandamientos que aparecen en la palabra del Señor son proclamas, es la voz profética de Dios para usted y para mí en nuestro presente en cuanto a cómo Dios quiere que usted y yo nos conduzcamos. Un mandamiento es una proclama, pero también la Biblia tiene muchas predicciones y eso es precisamente lo que Dios hará en el futuro. Por eso 3 de 4 versículos en la Biblia son proclamas o 1 de cada 4 versículos son predicciones. El mismo apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 dice versículo 19, dice el apóstol Pedro, por favor, préstenle atención, dice, a este mensaje, pues les dirá a través de esta proclama cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Vuelvo a ser reiterativo. Si usted necesita saber cómo conducirse en este mundo, vaya y cumpla las proclamas que el Señor ha establecido para el día a día. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una profecía, esa es una proclama, ese es un deseo y un anhelo de parte de Dios en cuanto a cómo usted tiene que conducirse. Por eso vuelvo a ser incisivo. Toda la Biblia es profética. Toda la Biblia expresa la mente, el pensamiento de Dios para el ser humano. Ahí está lo que usted necesita. Pero estamos concentrados en este momento en lo que está relacionado con las predicciones, con esa otra parte que es la que nos tiene concentrados y hablando acerca de escatología. Por eso cuando hablamos de profecía predictiva, cuando hablamos de esos vaticinios, ¿cuál es la idea de las profecías en la Biblia? ¿Por qué estamos estudiando escatología? ¿Por qué estamos tan interesados cumpliendo el mandato de Jesús en prepararnos para la segunda venida de Cristo? Porque las profecías cumplen 2 propósitos. En primer lugar, cuando usted estudia una profecía, la idea es que su vida se vea afectada a través de esa profecía. Usted lee la profecía no solo para darse por enterado, es que esa profecía tiene que afectarnos a usted y a mí a hacer algo. Por eso Jesús lo decía en Mateo capítulo 24. Ustedes tienen que estar vigilantes, tienen que estar preparados. No pueden darse por sorprendidos. Estas profecías tienen que afectar nuestra vida para llevarnos, hermano y hermana, a la acción. Nosotros no podemos ser como el mundo, de brazos cruzados, sin hacer nada porque tenemos una información tan importante y tenemos que hacer algo con ella. Pero también las profecías son tan hermosas y tan importantes porque afirman en usted y en mí la confianza que tenemos en que el Dios que anuncia esos acontecimientos es el mismo Dios que los va a consumar. ¿Y cuándo afirmamos nuestra confianza en Dios? Con este tema de las profecías, precisamente cuando ellas son cumplidas. En la última comida de Jesús con sus hombres, allá que está relatada desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, que fueron momentos muy difíciles, las últimas horas de Jesús con sus hombres, es interesante porque en Juan capítulo 13, en el versículo 19, Jesús le dijo a sus discípulos, les digo esto desde ahora, para que cuando suceda, dice Jesús, ustedes crean que yo soy,
Se los estoy avisando con tiempo. Y el día de mañana que pase lo que yo les dije hoy, entonces ustedes van a creer en mí. Y luego en el capítulo 14, versículo 29, Jesús vuelve a utilizar la misma expresión. Les digo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. Y cuando vamos al capítulo 16, versículo 4, Jesús vuelve a utilizar la misma expresión. 3 veces se lo digo en esa noche. Les digo esto desde ahora para que cuando eso suceda, recuerden que yo ya se los había dicho. Entonces, en el momento en que las profecías son cumplidas, eso le ayuda a usted y me ayuda a mí a confiar más en Dios. Usted y yo tenemos un Dios amoroso, un Dios que se preocupa en nosotros, que nos adelanta lo que va a suceder para que cuando suceda estemos preparados, pero también para que nosotros podamos estar erguidos, como Jesús lo dijo en Mateo 24. Cuando ustedes vean que esas cosas sucedan, ¿qué tienen que hacer? ¿Hacerse un puño? ¿Salir corriendo? ¿Desgarrarse el vestido? ¿Ponerse a llorar? No, dice Jesús. Ustedes tienen que erguirse. ¿Qué es erguirse? Erguirse es sacar pecho. Ustedes dicen, ahora sí, ahora que Satanás y el anticristo y el falso profeta y la maldad humana, vean a ver qué hacen. Porque ahora sí le llegó el turno. Jesús lo dijo, quedó plasmado en la Biblia y se está cumpliendo. Es ahí donde nosotros entonces volvemos, hermano y hermana, a levantar la esperanza. Es ahí donde usted y yo volvamos a retomar confianza en Dios. Es ahí donde usted y yo tenemos la claridad de que el Dios que dijo lo que iba a hacer, lo va a cumplir. Por eso son tan importantes todas estas profecías que aparecen en la palabra del Señor. Ahora, para que usted y yo podamos discernir hacia dónde va dirigida la profecía, porque todas las profecías que aparecen en la palabra del Señor, todo eso que estamos analizando en Mateo capítulo 24, para los que nos están reportando sintonía recientemente, les recuerdo que estamos los martes y jueves hablando acerca de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Todos los martes y jueves a través de Facebook Live y MP Radio estamos hablando acerca de escatología, lo que va a suceder conforme se acerque la parucía de nuestro Salvador. Y estamos hablando de profecías, porque todo esto que estamos comentando, mucho está sucediendo porque estamos viviendo los últimos tiempos, pero todavía hay cosas que se van a ir sucediendo e incrementando conforme se acerque esa segunda venida de Jesús. Máxime cuando hablamos del anticristo, cuando hablamos de la dominación desoladora, cuando hablamos de ese tiempo de angustia cual nunca antes, que es la gran tribulación. Ahora, todas las profecías que aparecen en la palabra del Señor tienen un fin, tienen una meta, tienen una población a quien van dirigidas. Las profecías que están en la Biblia no se sacaron de la manga, tienen su razón de ser. Por eso cuando estudiamos profecía, cuando estudiamos escatología, cuando estudiamos esa serie de predicciones, es muy importante que nosotros hagamos una exégesis del texto para poder determinar la época propia del profeta que escribe esta profecía. Era para la época del profeta, era para el futuro. Hubo profecías que se escribieron precisamente preexílicas, o sea, antes del exilio. Hubo profecías que se dieron en el momento, que fueron exílicas, profecías que se dieron posterior precisamente al exilio de ese cautiverio de Israel en esos famosos 70 años bajo los persas y bajo los babilonios y los persas. Entonces hay que entender en qué contexto se encontraba el profeta y para quién eran esas profecías. Muchos de los vaticinios que están en la palabra del Señor están relacionados con la primera venida de Cristo. Por ejemplo, en Isaías. Isaías nos habla mucho acerca del ministerio que Jesús iba a llevar a cabo 700 años después que esas profecías fueron dadas. Pero también muchas profecías y que son más relevantes para usted y para mí son todas aquellas que están relacionadas con los tiempos del fin y con la segunda venida de Cristo. Y cuando las analizamos, tenemos que contextualizarlas muy bien y tener la claridad de si esas profecías están dirigidas para nuestro contexto actual. Cuando vamos a Daniel capítulo 11, versículo 31, me estoy adelantando
algunos capítulos que todavía vamos a ver más adelante a nivel de detalle, pero es que me era muy necesario que habláramos acerca de este tema de la profecía para que nos dé una mejor comprensión de todo lo que estamos analizando en cuanto a estos acontecimientos venideros. Dice Daniel capítulo 11, versículo 31. Su ejército profanará la fortaleza del templo, suspenderá el sacrificio ritual diario y pondrá allí una humillante abominación que causa destrucción. ¿De qué me está hablando a mí Daniel? Precisamente, si usted toma este versículo 31 del capítulo 11, Daniel lo escribe allá por el año 534 a.C. Y el profeta puede estar haciendo referencia a 3 acontecimientos futuros que estaban lejos de su contexto histórico. Porque Daniel pudo haber estado hablando en esta profecía acerca de la aparición de Antíoco IV Epífanes, aquel rey Seleucida, que en el año 168 profanó el templo. Estamos hablando de un acontecimiento 366 años después de Daniel. Pero también Daniel puede estar hablándonos de un segundo acontecimiento, y es precisamente la destrucción de Jerusalén por parte del general Tito en el año 70 después de Cristo. O sea, estamos hablando de un segundo acontecimiento, que sucedieron 6 siglos posterior a cuando fue escrita esta profecía. Pero también Daniel puede estarnos hablando en el capítulo 11, versículo 34, acerca del anticristo escatológico, que 26 siglos después de que fue escrita esta profecía, todavía el anticristo no ha aparecido. Por eso es importante que cuando estudiamos profecía nos ubiquemos en dónde es que el profeta nos está dirigiendo para poder tener una mejor comprensión de esa premonición, de esa predicción. Ahora, muy importante entonces, con esto que acabamos de ver, decíamos que muchas profecías cumplen lo que se llama el principio de doble referencia o ese principio de más de un cumplimiento. Daniel 11:34 tiene 3 cumplimientos distintos, porque la misma profecía se va a cumplir en 3 tiempos diferentes de la historia humana. Por eso eventos que son separados en cuanto a tiempo de cumplimiento se pueden juntar dentro de una misma profecía. Vean que Daniel 11:34 me habla de algo que pasó 380 años después. Eso mismo sucedió con otros personajes 600 años después, y todavía estamos esperando el anticristo de anticristos, que hasta el momento, por lo menos hasta las 5:42 de hoy martes, en Costa Rica no ha aparecido. Por eso entonces es importante entender que las profecías tenían mensajes que eran importantes en los contextos históricos que se daban, pero también tenía su asidero en el futuro. Las profecías pueden cumplirse en el momento o pueden cumplirse más adelante, según corresponda. Por eso es tan importante como los profetas no hacen una diferenciación entre lo lejano y lo cercano. Los profetas solo escriben. Vuelvo a ser reiterativo, los profetas no sabían de qué se les estaba hablando, no tienen idea qué es lo que están viendo, no saben para cuándo es, simplemente inspirados por el Espíritu, lo relatan, porque serían las futuras generaciones, como la suya y la mía, las que le iban a dar esa gran utilidad que esas profecías tuvieron en ese momento. Bendito Dios de que dispuso a hombres con corazón abierto, que sin entender, que sin comprender lo que estaba sucediendo, se dan a la tarea de plasmar por escrito esas visiones, y usted y yo le encontramos esa utilidad tan importante para nuestro contexto histórico. Por eso el tema de el tiempo, cuando el profeta está escribiendo, ese concepto de tiempo que nosotros manejamos, esa cronología, esos días de 24 horas, esos meses de 30 días, esos años de 52 semanas, en el concepto de la escritura profética, el tema del tiempo es algo relativamente pequeño. Los profetas, cuando escribían sus profecías, podían estar hablando de cosas futuras como si las estuvieran viviendo en su presente. Por ejemplo, para muestra un botón. Cuando usted se va al libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, es un capítulo muy hermoso y habla acerca del nacimiento de Jesús.
Isaías escribe y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ¿cómo empieza Isaías esa profecía? Isaías empieza a decirnos, porque un niño nos es nacido. Pero ¿cuándo escribió Isaías esa profecía? La escribió 700 años antes de Cristo, como si estuviera sucediendo en ese momento. Todavía cuando yo la leo hoy, yo voy a Isaías 9:6, yo la estoy leyendo en presente y es algo que sucedió exactamente hace 20 siglos. Por eso el profeta no discrimina el tiempo en el que se encuentra o en el tiempo en que está sucediendo la profecía. El mismo Isaías, cuando vas al capítulo 53 y empiezas a encontrar aquel tracto de la palabra que me habla del siervo sufriente, todo lo que Jesús padece hasta el momento de su muerte, desde el momento de su arresto, esas 18 horas nefastas, desde el momento en que Jesús es arrestado hasta que muere al día siguiente a las 3 de la tarde, Isaías en el capítulo 53, que es el capítulo del siervo sufriente, Isaías me habla de cosas futuras para él, porque la muerte de Cristo sucede 700 años después, y Isaías las relata como si en su contexto histórico ya hubieran sucedido. Por eso el concepto del tiempo no es tan importante para el profeta, y aunque eran cosas a futuro, él las podía estar viendo presentes, como está viendo Daniel precisamente el juicio ante el gran trono blanco en el capítulo 7, como Daniel está viendo el accionar del anticristo y su desenlace final en eventos simultáneos. Cuando vamos al libro de Isaías en el capítulo 61, para los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo y en directo, el capítulo 61 del libro de Isaías, vean la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Señor me ha enviado y ese es Jesús el que está hablando. Isaías está escribiendo lo que Jesús dice. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos. En 2 versículos, Isaías me está hablando de la primera venida de Jesús y de la segunda venida de Jesús. Entre el versículo 1 y el versículo 2 de Isaías 61 hay un intervalo de tiempo que todavía hasta el día de hoy llevamos más de 20 siglos. Pero para Isaías no es un problema. Isaías está hablando del ministerio de Jesús en el versículo 1 y me está hablando del día de la ira contra los enemigos de Cristo, que sucederá cuando el Señor venga por segunda vez. Pero Isaías, en cuanto a lo que es tiempo, no me hace esa separación o ese paréntesis. Isaías nada más escribe. Por eso es muy interesante, porque cuando Jesús allá es invitado a una sinagoga, y recordemos que los sábados, el día del reposo, se invitaba a un rabino prominente para que leyera un texto del Antiguo Testamento y emitiera entonces un comentario, lo que nosotros podríamos emular hoy en día como una predicación. Y interesantemente, Jesús, cuando llega a predicar ese día, el texto que abre es precisamente Isaías capítulo 61. Y eso se va al Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 4, versículo 17 al 20, y vean lo que dice la palabra del Señor. Le dieron a Jesús el libro del profeta Isaías. Jesús lo abre y encontró en el lugar donde dice: el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Y cerró el libro. Pero si usted compara Isaías 61, 1 y 2 con Lucas capítulo 4, versículos 17 y 20, Jesús lo que está leyendo en Lucas es solo el primer versículo del capítulo 61. Jesús no está leyendo el 2. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento de su lectura de Lucas está cumpliendo precisamente lo que se decía de él en la primera venida, que está en el versículo 1 del capítulo 61. Por eso es que Jesús cierra el libro. Jesús todavía, hasta ese momento de su contexto,
no ha llegado precisamente a traer ira sobre los enemigos de Dios, sobre los enemigos de los santos. 2000 años después no ha sucedido todavía. Por eso fue muy inteligente cuando Jesús está leyendo la profecía, leer el cumplimiento hasta donde la misma profecía se había cumplido. El versículo 2 no se había cumplido, seguía siendo 700 años después de haberse escrito, seguía siendo un tema pendiente. Como 2700 años después, en nuestro contexto, después de que se escribiera, todavía sigue pendiente. Por eso es muy importante, cuando usted y yo estudiamos profecía, que tengamos claro, hermano y hermana, todas estas aristas, porque todavía los martes y jueves en Ministros de la Palabra nos queda mucho de qué hablar acerca de profecía. Seguimos hablando acerca de la gran tribulación, tenemos que seguir hablando de los juicios de Dios, tenemos que hablar de la aparición del anticristo, tenemos que seguir hablando de la batalla del Armagedón, hablaremos del milenio, hablaremos de las copas de la ira, hablaremos de la nueva Jerusalén. Hay mucho que tenemos que seguir hablando, pero todo eso está envuelto precisamente en una serie de predicciones que tenemos que tener muy claro cómo es que las vamos a abordar, cómo es que las vamos a interpretar, por lo menos hasta lo que entendamos, porque tampoco podemos ir más allá de lo que la Biblia nos dice. Hay que tener mucho cuidado en profecía, de no decir, decía el apóstol Pablo, más allá de lo que la Biblia dice. Tenemos que permitirle a la Biblia que ella misma se explique por sí sola y que sea el Espíritu Santo a través de su guía que abra nuestro entendimiento para poder seguir entonces ahondando en todos estos acontecimientos que inminentemente van a suceder en un futuro, que cuidado y si no está a la vuelta de la esquina. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, de escatología, este tiempo donde nos bendices a través de tu palabra para que podamos entenderla, interpretarla, para que nos afecte a cada uno de nosotros positivamente todo eso que has dicho que sucederá, para podernos preparar, para podernos ocupar en lo que nos has llamado a cada uno, para que estemos listos en nuestro encuentro contigo, en tu parucía. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El próximo jueves, si Dios lo permite, tenemos que seguir hablando acerca de todos estos, de todas esas aristas que tienen las profecías. Tenemos que seguir con Daniel capítulo 8. Vamos a tratar de entrar a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 es una de las profecías más completas y más importantes que fueron escritas respecto a una serie de eventos que ya acontecieron y una serie de eventos que serán en el futuro y que vamos a ir poco a poco profundizando con todas ellas. Así es que, si Dios lo permite, el próximo jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, Facebook Live, usted podrá estarnos acompañando para que reciba todo este material, esta palabra que viene del cielo. Les recuerdo que en 1 hora y 7 minutos, si Dios lo permite, los pastores Enríquez estarán transmitiendo su acostumbrado programa semanal y radial de fe en fe, de gloria en gloria. A través de MP Radio, usted puede sintonizar este programa hoy 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Los pastores Enríquez tienen un programa muy versátil. Ellos son pastores del Ministerio Volver a Empezar desde Buenos Aires y ellos estarán trayendo para nosotros música, saludos, oración, palabra, en fin, es una hora muy amena, se pasa muy rápido el tiempo y somos altamente edificados a través del Ministerio de los Pastores Enríquez, donde puede encontrar usted MP Radio. Les recuerdo que usted entra a cualquier buscador de la internet y digita ministrosdelapalabra.org. Esa es nuestra página web. Usted entra a nuestra página, inmediatamente estará escuchando MP Radio. En este momento tenemos más de 4000 melodías en programación. Tenemos toda la palabra del Señor, los 1189 capítulos de la Biblia en formato audio dramatizado. Usted solo tiene que escuchar y poner atención. Y por si fuera poco, tenemos más de 800 comentarios de la Biblia también para que usted pueda ser edificado.
tenemos programación para más de 20 días si lo pusiéramos en orden lineal. Sin embargo, es una programación aleatoria 24 horas al día. Donde quiera que usted se encuentre en este planeta, donde quiera que usted esté haciendo lo que está haciendo, usted puede ser edificado a través de las ondas radiales de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Agradezco su atención en esta tarde-noche. Espero haberle devuelto con rédito la inversión de tiempo que usted hizo. Y les recuerdo que durante toda la semana estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras diferentes plataformas. Mañana miércoles estamos con Proverbios, próximo jueves en Escatología, próximo viernes Conociendo al Enemigo, próximo domingo Zoom Internacional, próximo lunes Cronología del Antiguo Testamento, de hoy en 8 días seguimos con Escatología. Así es que los 7 días de la semana le estamos ofreciendo a cada uno de ustedes palabra que viene del cielo. Y por si fuera poco, todos nuestros mensajes están quedando totalmente grabados en formatos audiovisuales, en formatos radiofónicos y en formatos de texto. Usted puede entrar a nuestras diferentes plataformas y volver a revisar todos estos materiales porque pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Amado hermano y hermana, que el Señor le bendiga.